Y ya estamos grabando. Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a la segunda semana de la cuarentena. Espero que hayan logrado pasar con bien esta primera semana. Ahorita voy a revisar también todos sus trabajos. Vamos a ir revisando todo poquito a poquito. Y bueno, pues como saben, pues ahorita nos vamos a enfocar en los 12 principios de animación de Ori Johnston y Frank Thomas. Y bueno, la semana pasada pues vimos nuestros primeros tres principios, ¿no? Que era estirar, y encoger, desacelerar, anticipación y puesta en escena, ¿no? Entonces hoy pues vamos a ver otros tres principios, pero bueno, ahorita pues ya hasta puse aquí, como pueden ver, bueno, más bien acá, mi Animate, y bueno, pues tengo mi tabletita a la mano, pues para dibujar a la par de que lo vamos revisando, porque además pues también me puede ahorrar un poquito de chamba de edición, y esto puede ser un poquito más dinámico, ¿no? Y los ejemplos pues van a aparecer, digamos que en tiempo real, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los siguientes tres principios. Estos principios son la animación directa o pose a pose, la animación complementaria y superpuesta y el timing. ¿Estamos de acuerdo? También en algunos lugares lo llaman ritmo, me parece. Pero bueno, ahorita lo vamos a checar, ¿no? También lo llaman aceleración, desaceleración. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver nuestro primer principio, que como dijimos, pues es la animación directa o pose a pose. Y bueno, pues ustedes recordarán, pues casi siempre que estamos ahí en la escuela, pues yo ando garabateando en mis libretas, ¿no? Como saben, pues a mí me gusta hacer videojuegos y pues gran parte de esto pues estriba en la animación y estas cuestiones, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí, por ejemplo, yo tengo bocetos de un personaje para mi proyecto y aquí yo tengo un montón de dibujitos que representan las animaciones del personaje. Cuando tira un golpe, cuando hace alguna patada, cuando camina, sus movimientos especiales, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, yo no tengo que dibujar la animación completa, sino que solamente dibujo ciertas poses que más o menos me van a dar la idea del estilo y de la forma que va a tomar el personaje al realizar estas acciones. Eso es lo que vamos a llamar la animación directa o pose a pose. Básicamente significa que nosotros vamos a dibujar solamente las poses principales y después, ya con calma, pues nos vamos a dedicar a hacer los cuadros intermedios. Esto de hecho incluso se utiliza de cierta manera muy curiosa en los estudios de animación. Por ejemplo, con la animación estadounidense, lo que ellos hacen es que tienen lo que llaman keyframe animators, que son los que hacen las poses principales, los dibujos clave, y luego con toda esa información lo mandan a un estudio. Antes se hacía mucho a Japón, ahora se hace a Corea porque es más barato, y un montón de personas, pues, que son los animators normales, pues se dedican a dibujar los cuadros intermedios de toda la animación, ¿no? Entonces este también es un principio. Vamos aquí a nuestro software, que curiosamente es tan viejo que ni siquiera es Animate, es un Flash todavía, creo que es una versión o dos antes de que le cambiaran el nombre, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo mi Animate y funciona bastante bien. Estoy a 12 cuadros por segundo y estoy en 550 por 400, ¿no? Acuérdense, esto lo pueden hacer a mano, pero si tienen la herramienta, pues apóyense, ¿no? Entonces, ¿aquí a qué se refiere esta cuestión? Por ejemplo, vamos a dibujar algo muy sencillo como un personaje que va a soltar una patada, ¿no? Vamos a tener aquí, por ejemplo, una primer pose de nuestro personaje. Va a ser algo sencillito. Y digamos que ahí está, porque, pues, no sé, hago tantas cosas en juegos de pelea que creo que es lo que tengo más programado en el cerebro, ¿no? De hecho, esta pierna está un poquito fea, vamos a borrarla y vamos a pintarla de nuevo, ¿no? Ahí está mi personaje en pose, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una pose. Nuestro segundo dibujo sería la siguiente pose de nuestra animación. Bueno, ya estoy mal acostumbrado a Mac, entonces aquí quiero presionar función y aquí no tengo que presionar función, ¿no? Entonces digamos que si va a soltar una patada, lo que voy a hacer es dibujar cuál sería la siguiente pose de la animación, ¿no? Sería quizás algo así. Parece que está bailando, ¿no? Ustedes denme chance. ¿No? Que parte está un poco grande, pero bueno, ahorita lo voy a hacer un poco más chiquito para que no se vea tan raro. Ahí está. La pierna va a ser mi
mi punto de referencia, ¿no? Entonces aquí ya tengo dos cuadros, ¿no? Dos poses. Siguiente pose va a ser, por ejemplo, la anticipación. Acuérdense, no hay que ir olvidando nuestros principios pasados. Entonces, este muchacho, y aparte del estirar y encoger, entonces este muchacho va a estar haciendo un esfuerzo impresionante para soltar esta patada, ¿no? Y luego, por último, pues vamos a hacer, digamos que, la patada, ¿no? Ahí está como soltando la patada. Ahí está, ¿no? De nuevo vamos a acomodar un poco la pose y el tamaño. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí voy a apagar un momento el papel cebolla. Yo tengo mis poses directas, por eso se llama mi pose a pose, no directo. La animación directa es otra cosa, ahorita les digo. Entonces aquí tengo mi pose a pose. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no es una animación, pero ya nos da la idea de cuáles son los puntos claves a los que tenemos que llegar. Entonces ahora sí lo que podemos hacer es crear los fotogramas intermedios. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es crear un par de cuadros, por ejemplo, entre esta animación y esta. Y ahora sí, dibujar los cuadros, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que el cuerpo se empieza a arquear un poquito. Los brazos también se empiezan a estirar. Y la pierna se empieza a separar, ¿no? Aquí nada más le voy a poner un par de cuadros entre estas dos acciones, ¿no? Entonces aquí me queda claro que la cabeza debe ir entre ambos bracitos. Aquí el brazo un poco más estirado, pero por debajo. Esta pierna que sirve de apoyo no va a cambiar mucho, mientras que esta otra sí va a tener que estirarse todavía un poquito más, ¿no? Y el brazo también va a tener que estar un poquito más reventado. Vamos a quitar el papel cebolla y vean cómo la animación ahora sí es fluida, ¿no? Pero tengo de base las poses principales de mi personaje, ¿no? Por eso es animación, pose a pose. Insisto, es lo mismo que yo hago, por ejemplo, con mis personajes, ¿no? Voy haciendo las poses que más me interesan y después hago los cuadros intermedios. Aunque en animación 3D, perdón, pues afortunadamente el programa lo hace automático, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos al siguiente cuadro. Y es este, ¿no? Aquí para darle mayor sensación de velocidad, creo que no necesitamos un cuadro intermedio, pero sí necesitamos cuadros intermedios entre estas dos. Así que vamos a dejar unos 3 cuadros. Vamos a prender el papel cebolla. Y vamos a crear aquí un cuadro nuevo. Entonces tenemos que llegar de esta pose a esta otra, ¿no? Se ve muy gris, pero ahí está, ¿no? Entonces vamos a seguir flexionando el cuerpo. Vamos a subir un poquito el brazo y aquí tenemos un cuadro. Nos vamos a F7. Vamos a crear el siguiente cuadro. Vean, el brazo nos está dando una buena guía.
de hacia dónde tiene que ir la animación. Y aquí nos falta otro cuadro, ¿no? Este cuadro, el pie va a ir por aquí. Van a decir que soy bien violento. Y quizás un poquito. Y ahí está, ¿no? Vamos a apagar el papel cebolla. Y ahí están los cuadros intermedios de esta animación, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues no se ve tan mal. Vean cómo ya se volvió una animación fluida. Pero no tuvimos que andarla haciendo cuadro por cuadro. Bueno, no tuvimos que irla haciendo, digamos que en un orden secuencial normal, ¿no? Sino que decidimos los puntos importantes y ya después hicimos la animación, ¿no? Cuadro por cuadro. Esto es lo que se llama animación pose a pose, ¿no? Y es muy importante en un proceso de producción tradicional. Vamos por ejemplo, ahorita me viene aquí otra idea y, por ejemplo, voy a crear una escena para crear otra animación. Y, por ejemplo, este fue un ejemplo que yo puse hace mucho tiempo, ¿no? En otra clase y, bueno, por ejemplo, puede ser un personaje brincando, ¿no? Aquí podemos tener la primer pose. Luego vamos a otro cuadro. Va a ser, por ejemplo, algo así. Luego casi cayendo. Y luego ya en el piso, ¿no? Así como con un superhero landing, quienes sean muy fans de los cómics. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tengo las poses clave de mi animación, ¿ya vieron? Es el proceso del brinco. Estas solo son las poses clave. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar los cuadros intermedios, ¿no? Vamos a dejar 2 cuadros entre cada uno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a crear un par de espacios. Voy a tomar mi papel cebolla. Y bueno. Aquí vamos a crear 2 cuadros entre estos 2 dibujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este morro se va a tener que empezar a estirar un poquito. Yo creo que aquí ya va a tener bien estiradita la pierna. Ahí está. Entonces, vean. Nada más lo voy a mover un poquito más para acá. Ahí está, ¿no? Luego, entre estos dos, también hace falta un par de cuadros. Entonces, aquí también vamos a darle F7. Entonces, vamos a tener aquí la cabecita del monito. Su brazo contrayéndose un poquito. Su otra pierna también contrayéndose un poquito. Luego, de nuevo, F7 para el siguiente cuadro. Y aquí su bracito va a estar aquí. Su manita parece un muñequito como de masa, no sé. Vamos a hacerlo además un poquito más grande porque como que poco a poquito los fui haciendo más chiquitos. De hecho, este también. Ahí está, ¿no? Y vean. Vamos a quitar el papel cebolla para que no se pierdan, ¿no? Vean cómo la animación va tomando forma, ¿no? Y ahora nada más me falta llenar los huecos entre estas dos animaciones. Igual vamos a darle un par de cuadros. Y vamos a dibujar. De hecho, igual y aquí nada más sería necesario un cuadro, pero bueno.
Vamos a dibujar 2 por si acaso. Aquí va a empezar a caer con los pies. Va a tener los brazos ya medio extendidos. Y su cabecita va a empezar a caer, ¿no? Entonces, vean nomás. Ahí está nuestra animación. Vean qué bien se ve. Y bueno, el truco está en eso, ¿no? En que nos enfocamos primero en las poses y después llegamos a los cuadros intermedios. Ayuda a tener una noción del ritmo y del espacio mucho más claro. Entonces, esto es animación pose a pose. La animación directa es cuando sí dibujamos cuadro por cuadro en secuencia sin importarnos nada. Pero eso se hace especialmente para elementos caóticos o inanimados. Por ejemplo, el fuego. Digamos que aquí yo voy a crear una nueva capa y voy a hacer que lo que esté haciendo es que va a estar saltando fuego, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner fuego, si es que eso parece fuego. Entonces el fuego es caótico, ¿no? Entonces yo no tengo que diseñarle pose a pose, no tiene sentido. Aquí lo que hago es animación directa porque cada cuadro es diferente, ¿no? Cada cuadro el fuego cambia de forma. ¿Estamos de acuerdo? Y si es caótico, tiene sentido. Entonces ahí tenemos este principio de la animación pose a pose y la animación directa, ¿no? La animación directa para objetos caóticos puede ser fuego, agua, viento, lo que ustedes quieran, ¿no? Y pose a pose, pues por lo general son para elementos más complejos como animales, o personajes, ¿no? También depende mucho del principio anterior de la puesta en escena, que es lo que más nos interesa, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Cuando estamos planeando una animación más compleja, pues, ¿cuáles son los puntos claves de la animación? Es muy similar a cuando veíamos After y yo les decía, bueno, pues lo que hace el After es que ustedes solamente crean pose a pose una animación y el programa llena lo del medio. Eso es lo que se llama interpolación, de hecho por eso se llama ese tipo de animación, ¿no? Y bueno, en animación tradicional pues ya existía también, ¿no? Hacen los fotogramas especiales, los importantes, y luego hacen todos los intermedios. Y como les digo, en los estudios de animación choncha, por lo general esto es lo que se hace, ¿no? Los keyframers, los animadores principales, que son por lo general americanos, pues hacen los cuadros importantes de la animación y luego eso lo pasan a un estudio subcontratado en alguna otra parte del mundo que trabaje barato y les piden, bueno, dibuja todos los cuadros del medio, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Y ellos se dedican a hacer eso, ¿no? Bueno, entonces ese es nuestro cuarto principio. Ay, 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 ay. Ahora vamos a ver la animación complementaria y superpuesta, ¿no? Que es el quinto principio. Vamos a dejar esto aquí y vamos a crear una nueva escena, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Esto es muy sencillo de explicar, pero por alguna razón luego uno se confunde mucho. ¿Qué es la animación complementaria y superpuesta? Bueno, la animación complementaria es la animación que resulta de la física que se aplica sobre un objeto. Por ejemplo, aquí yo tengo mi muñequito Shadow de Sonic the Hedgehog y, por ejemplo, el punto principal del personaje es, pues, el cuerpo, ¿no? Pero si yo me muevo a un lado, ven cómo las piernas se siguen moviendo durante un rato. Esa es una animación complementaria, porque la física actúa sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Es básicamente lo que pasa con partes blandas del cuerpo, ¿no? Lo que pasa con el cabello, lo que pasa con la ropa. Esto es una animación complementaria, ¿no? Yo me detengo, pero el personaje se sigue moviendo, sigue actuando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una animación complementaria. De nuevo, si nos vamos acá, pues podemos pensar también, por ejemplo, en el cabello de un personaje, ¿no? Digamos que aquí podemos tener vamos a pensar, vamos a hacer ¿tengo un tamaño más chiquito? No, este es el tamaño más chiquito. Bueno, aquí en propiedades lo puedo cambiar. Vamos a ponerlo en... No, es lo más chiquito, es que mi flash es viejito, les digo, ¿no? Pero digamos que vamos a
a hacer una cabecita que va a menear un increíble cabello Pantene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el cabello con otro color para que se vea la cosa y lo vamos a hacer rojo. Entonces, por ejemplo, el cabello pues va a ser un flequito que va a tener por aquí, ¿no? Y nos vamos al siguiente cuadro. Y obviamente, pues el cabello se va a detener un poco porque tiene su propia física. Ajá. Y luego aquí al detenerse, vamos a repetir el cuadro. Y bueno, vamos a repetirlo unas 4 veces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el cabello va a seguir para acá. Se va a mover de lado y después por su propio peso va a empezar a caer. Si nosotros vemos esto, ahora se ve así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la animación aquí es, por ejemplo, la cabeza del personaje, ¿no? Lo bueno es que lo puedo hacer un poquito más grande. Aunque creo que la animación no se hace más grande. Bueno, no importa. Aumentar, ahí está, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cabeza del personaje es la animación y lo que es el cabello es una animación complementaria, ¿no? Tiene su propia física, tiene su propio comportamiento y se mueve de una manera independiente, ¿no? De nuevo, para cualquier parte blanda del cuerpo, pues va a funcionar así. Digamos, partes que no tengan control y que estén sueltas. De nuevo, la ropa, o si fuera un personaje antropomórfico, quizás la cola, todo funciona de esta manera, ¿no? Esto es una animación complementaria, complementa la animación principal, ¿no? Y ahora, lo superpuesto se refiere, digamos que a los elementos no semisuaves, pero que de alguna manera tienen también su naturaleza ligeramente independiente del cuerpo. Por ejemplo, un brazo. Un brazo, si por ejemplo estuviera muerto o estuviera todo guango, pues sí, cuando yo me mueva, pues el brazo se va a zarandear como si fuera una animación complementaria. Pero si yo tengo control sobre mi brazo, por ejemplo, al moverme hacia atrás, vean cómo mi brazo se mueve a su propio ritmo, ¿no? Yo hago esto y es que de alguna manera esté reaccionando a la inercia, pero a la vez yo también lo estoy controlando. Esa es una animación superpuesta. Pasa un poco con nuestra animación pasada, que aquí la tenemos, por ejemplo, ¿no? La animación de mis bracitos, de mi personaje, es una animación superpuesta. Es un poquito complejo de entender, pero bueno, básicamente por ahí va la cosa, ¿no? Vamos a hacer aquí otro pequeño ejemplo, vamos a crear otra escena y vamos a ponerle aquí nuevamente en negro y por ejemplo voy a pensar en algo bien sencillo, de nuevo que a mí me encantan los videojuegos. Voy a hacer por ejemplo un personaje que está esperando en lo que llaman una idle animation, ¿no? Vamos a decir como si fuera un boxeador, ¿no? Vamos a hacer su animación principal. Entonces, por ejemplo, él va a estar como si estuviera respirando y preparándose para pelear con su oponente, ¿no? Ahí está, ¿no? Más o menos por ahí va
la idea. Y voy a copiar este frame de aquí, botón derecho, copiar frame. ¡Ay, qué sonso! No cambié la cámara. Bueno, no importa. Vamos a ponerla aquí. Ya está, ¿no? Ahorita tengo esta animación. Está muy sencillita, pero ahí va, ¿no? Y le voy a dar un poquito más de tiempo a cada cuadro. Y ahí está mi animación de mi personaje, ¿no? Entonces, digamos, si aquí queremos hacer una animación complementaria, lo que podemos hacer es, digamos que ponerle cabello, ¿no? Como si fuera un luchador muy greñudo, ¿no? Entonces, en el siguiente cuadro, pues su cabello va a volar un poquito, porque está bajando. Y en el último cuadro va a caer de, que sería este, va a caer de golpe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo vemos, ahora está así. Quieran o no, hace sentido. Vamos a aumentarlo para que lo vean bien. Ahí está. ¿Ya vieron cómo el cabellito cae? Esa es la animación complementaria. Esta es la animación complementaria de nuestra animación principal, ¿no? Y bueno, ahora, la superpuesta serían los bracitos, que tienen su propia física, ¿no? Vamos a ponerle sus bracitos en azul. Ahí está, ¿no? F7. Entonces, por ejemplo, los brazos puede que no sigan el movimiento tan a la par del resto del cuerpo. F7. Ahí está, ¿no? Tienen de nuevo una propia física ligeramente distinta, ¿no? Vamos a aumentarlo nuevamente. Y vamos a ponerlo aquí en orden, ¿no? Entonces aquí tenemos este segundo, o más bien en este caso quinto principio, ¿no? Que es precisamente la animación complementaria. Acuérdense, es el cabello porque tiene su propia física, porque es un elemento de alguna manera independiente, y la superpuesta, que son los brazos, que no son completamente independientes, pero se pueden mover a su propio ritmo, no porque reaccionen a la física, sino porque uno tiene control sobre esa parte del cuerpo, ¿no? De alguna manera incluso podríamos pensar, aunque ahí sería otro principio, más bien llegaríamos después a eso. Por ejemplo, si me dicen los ojos, por ejemplo, que se abren y se cierran, eso no es superpuesto, es secundario, pero ese es otro principio que vamos a ver después, ¿no? Entonces aquí, para que no sufran, les voy a poner aquí, aquí en rojo, que esta es la animación complementaria. Y esta azul es la animación superpuesta. Lo negro, pues, es la animación normal y ya, ¿no? Que en este caso, pues, fue una animación que yo hice directa, aunque pudo haber sido una animación pose a pose, ¿no? Aquí está otro ejemplo de animación complementaria. Todos estos ejemplos se los voy a poner, yo creo, en el blog como GIFs, ahí para que los vean y los tengan de referencia. No se preocupen. Y vamos con... Y aquí tenemos, por ejemplo, la animación pose a pose, la animación directa, y aquí lo mismo, ¿no? Otro ejercicio de animación
directa y animación pose a pose. ¿Va que va? Bien. Entonces, como ven, creo que va bastante bien, ¿no? Bueno, nuestro último principio de esta semana va a ser la aceleración y desaceleración. ¿A qué se refiere la aceleración y la desaceleración? Bueno, que para dar la noción de velocidad y de peso y de intensidad en una animación, lo que normalmente se hace es que hay más cuadros de animación al principio, menos a la mitad y más al final, ¿no? Este es un principio súper recurrente. Si ustedes fueron a las clases del profesor Martínez Choyés, que nos estuvo hablando de animación en After Effects hace un par de semanas antes de la pandemia, pues él habló muchísimo de esto en After, ¿no? Lo que le llamaba el ease in y el ease out en After, ¿no? Es exactamente el mismo principio. Ease in, ease out es aceleración y desaceleración. Les pongo un ejemplo entonces para que entiendan cómo va la cosa, ¿no? Ahora sí vámonos a nuestra pantalla y vámonos aquí a crear una nueva escena. ¿Les parece? Bueno, este es un ejemplo que van a encontrar